Nayat Sutihatsa, Alexis Mamaniwa, Ajin Shuka, Imaginaya Kachankichi, porque Kuna Panekuna, Marimari Compuche, Ajao Tapua Nai Tapua Coñi, Sensat Licaucota Pichaucota. Creo que como lo más correcto es saludarlos a todos. Mi nombre es Alexis Mamani. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Iquique, igual que Natalia. Y ambos tenemos distintas territorialidades de parte de la familia de nosotros. En el caso de mi padre, él es del pueblo de Ancuaque, muy cercano a la comuna, al pueblo de Cariquima, paso fronterizo con Colchane. Y mi mamá es de Chusmisa, Quebrada. Por lo tanto, uno tiene como todos esos tipos de territorialidades que a uno lo habitan de cierta forma. Para que te presentes tú, Nato. Bueno, ya suma haiku, ¿no? Sí, Cuyacanaka, Jirocanaka, Ayaxitinaje, Natalia Montoya de Caros. Como dijo aquí Vigilata Alexis, también nacida y criada en la ciudad de Iquique. Y por parte de mis abuelos, de mis ancestros, proveniente del pueblo La Quebrada Poroma, que está al interior de la región de Tarapacá, y por parte materna y por parte paterna, de migrantes peruanos que se establecieron en las salitreras de la región de Tarapacá. Bueno, con Alexis vamos a proponer y vamos a mostrar también nuestros procesos como personas que han salido de un territorio, que han llegado a esta gran ciudad, este gran centro, y que también es algo que hemos estado en muchas conversaciones, que nos hemos inmiscuido también en un campo, en un espacio académico, en donde luego de escuchar todo lo que han compartido nuestros hermanos, es como el campo más complejo en el sentido de las contradicciones con lo occidental, porque ambos nos dedicamos a las artes, cada uno desde sus distintas trincheras, pero nos hemos metido justamente en los espacios de la élite, y al mismo tiempo reconociendo y instaurando en esos espacios nuestra ancestralidad. Entonces cada uno aquí va un poco a reflexionar. Yo creo que también incluso nos podemos hacer preguntas de cómo ha sido ese espacio de creación, de revitalización, de reconectar también con nuestra ancestralidad, de cómo el espacio, o como se entiende occidentalmente del arte, ha sido un espacio fértil también para nosotros, para imaginar nuevos procesos, nuevos horizontes, nuevas estéticas, formas, ¿no? Como de cómo seguir proyectando estos proyectos grandes que es reconectar con nuestros ancestros. Entonces, primero va a abrir palabras. Yo creo que como antes de la presentación como tal, creo que nosotros jugamos igual como una trampa aquí, en el sentido de hablar de nosotros, pero creo que hablar de nosotros es hablar finalmente de todos nosotros, porque al menos lo pensaba ahora a propósito de la forma en que presentaron ¿cómo se llama? Turay Juan y Panay Modesta, cuando preguntaban como las conclusiones, y siento que de cierta forma nosotros, al ser representantes, igual le estamos representando a los alumnos de la escuela, de cierta forma, y nosotros somos un poco la conclusión. Nosotros somos de cierta forma el legado de nuestra familia, pero también el legado de esta territorialización en el contexto urbano, porque
traemos nuestras memorias, traemos nuestras vivencias, traemos el territorio del norte y nos rearmamos de alguna forma con todos los territorios de todas las personas que han llegado aquí con su historia, porque finalmente muchos nombraban que todos somos migrantes y a pesar de que, como, no sé, comentaba la Patsy, que ella finalmente, ella es santiaguina neto, por así decirse, tienen una memoria migrante, su familia, su sangre tiene una memoria migrante y yo creo que la historia de la sangre es lo que nos va a unir a todos de cierta forma. No sabíamos muy bien cómo articular toda esta charla, creo que estamos aquí y todavía no lo sabemos, pero esperamos que como que nuestros comentarios, conclusiones, como que les llegue de alguna cierta forma a ustedes también. Lo que yo les voy a presentar nace desde un impulso y también desde algo que se comentó desde el inicio, y como también respondiéndole a Mituray Franklin cuando decía como estamos aquí y hacemos la ceremonia y la Pacha está ahogada, estamos en la selva de cemento que comentaron, estamos en distintos lugares y esto fue parte de un trabajo de campo. Yo estoy actualmente estudiando un magíster en antropología, vengo de las áreas artísticas, pero arte escénica y literatura. La Nato viene más desde las artes visuales y yo le digo mucho como desde el arte material, así como que igual nos complementamos bastante. Y esto fue un escrito, no lo he vuelto a revisar desde que lo escribí hace más de un año, y espero que le haga el sentido que creo que me hace el sentido a mí para compartírselos. Cuando yo te diga... La Huaca en ruina, de vegetación subversiva y otras sacralidades. A finales del año pasado, durante una residencia en el Museo de Arte Precolombino, me encontré por primera vez con la novela Chilco de Daniela Catrileo. En su relato, la autora introduce la imagen de socavones que de manera silenciosa pero constante comienzan a devorar la ciudad de Santiago. Este desmoronamiento no solo sugiere una destrucción física, sino también la manifestación de otro territorio que subyace bajo las capas de cemento y modernidad impuestas. Aunque Daniela y yo pertenezcamos a pueblos diferentes, ella mapuche y yo aymara, compartimos una profunda conexión con la tierra. Pareciera que el Cara, el hombre blanco, hubiera erradicado este vínculo natural en la urbanidad, levantando edificios como obeliscos que glorifican una supremacía blanqueada, monumentos que pretenden enterrar tanto lo humano como lo no humano bajo la tierra, las rocas y sobre todo un frío cemento. Sin embargo, enterrar no es sinónimo de muerte. Para las cosmologías indígenas, el tiempo no es lineal, sino circular. En la cosmovisión aymara, el Pachacuti nos recuerda que lo que una vez fue enterrado regresa transformado. La ciudad que se desmorona a pedazos no es solo evidencia de una decadencia urbana, sino también del resurgir de un pasado que por resistencia y suerte nunca fue completamente silenciado. La maleza urbana que emerge de entre las grietas del pavimento es testimonio de ese renacimiento. Los pedazos rotos de un deseo de supervivencia ancestral se tornan fecundos en lo que parece ser un continente podrido. La putrefacción en ese contexto no solo descomposición, es un acto catárquico. Es en esa descomposición donde se crea el escenario perfecto para la vida, como un compost que da lugar a los pequeños mensajeros de la Pachamama. Este renacer se hace evidente en lugares como la Basílica del Salvador, en pleno centro de Santiago, una iglesia cerrada y en ruinas, en estado vegetal, como un augurio. Rodeada de ilustraciones comunitarias que evocan una comunión entre lo divino y lo ancestral, en este espacio parece estar constantemente invadido por la naturaleza, la maleza urbana. Lejos de someterse a la mano del hombre o del dios blanco, emergen como un recordatorio de que la vida no puede ser contenida. Estas plantas actúan como la huaca, lugares sagrados que fecundan y embellecen las ruinas de una iglesia en decadencia.
tanto física como simbólicamente. Polvo eres y en polvo te convertirás, reza la enseñanza cristiana, y es precisamente en ese polvo que surgen las enredaderas, se abrazan en las ruinas, entrelazando sus cuerpos sin conocer el pecado, como quien abraza el pecho de Cristo. Su deseo es un reflejo del pulso de la tierra misma, que se aferra a la vida. Este acto de invasión vegetal puede entenderse no solo como una afirmación de la vida y de la fertilidad, sino también como un desafío directo a las restricciones impuestas por la religión y la cultura colonizadora. La Iglesia, como símbolo de la supresión de lo ancestral, se ve rodeada por estas plantas que recuperan su espacio. Pero esta invasión es más bien una reconquista, un regreso a lo sagrado, a una relación con la tierra, que la modernidad colonial ha intentado desarraigar, despojar, descuajar. La naturaleza indómita, al igual que los pueblos originarios, persiste en las grietas de una civilización que pretende dominarlas. Se infiltran, crecen y sobreviven en la ruina, recordándonos que lo natural siempre encontrará la manera de abrirse paso, desafiando las estructuras rígidas que buscan contenerla. En este renacimiento vegetal podemos leer un mensaje profundo. En las ruinas, en lo humano y en lo natural, se reconcilian no como opuestos, sino como parte de un ciclo mayor que trasciende los límites impuestos por la modernidad colonial. Gracias. ¿Te voy a pasar? Bueno, y seguido a esto, yo igual quiero después como comentar algunas cosas de las que comenta Alexis, pero voy a presentar unas imágenes de una especie también de ensayo visual, de recorridos, de trayectorias que han como marcado ciertos hitos en mi experiencia como artista visual. La foto que está aquí atrás es la foto del horizonte, en donde se divisa el templo antiguo del pueblo de La Tirana. Siempre inicio gran parte como de mis reflexiones en ese territorio. Un pueblo que está cargado de mucha historia colonial, de historias de paso, de historias de chilenización, pero que también tienen en algún sentido parte profunda de donde nacen las raíces de mi familia. En medio de este desierto es que yo comienzo a entender y a iniciar una investigación que es parte de mi quehacer diario, ¿no? De situarme como una mujer indígena, pero también como una mujer creadora, artista visual. Pasemos a la... Y seguida esta imagen, está este pequeño libro que apareció el año pasado en un diario local, que es el diario La Estrella, para los que son coterráneos, lo conocen. Y es un libro que recopila la historia de la fiesta. Y lo maravilloso de ese libro es que se construyó a partir de archivos que fueron enviados por peregrinos y habitantes del pueblo. Todo esto en el contexto de la fiesta del año pasado, del 2024, 16 de julio. Y es que en esa fecha yo recibo este libro y me encuentro con una sorpresa al encontrar archivos de mi propia familia, de la cual yo tampoco había tenido acceso y que salieron a la luz a partir de este libro. A mi izquierda, derecha, se encuentra una foto de la hermana mayor de mi familia materna, Oriele Lecaros Mamani, que es la más pequeña que se encuentra aquí. Y al otro lado están mis abuelos, Luciano Lecaros Moyo y Marcelina Mamani Pat.
Y esas fotos, ambas fotos, están tomadas en el pueblo de La Tirana. Por eso este territorio es una suerte como de vórtice de un lugar que es muy complejo, que seguramente marca la vida de mi familia. Y que tiene marcas, ¿no?, de ese tiempo. Es curioso ver cómo ambos están frente a un fotógrafo, ¿cierto? Están como posando ante la fotografía, y que detrás de ellos hay una especie como de escenografía, ¿cierto? En un lado hay una especie como de gorila, y más atrás está la iglesia, y al otro lado hay una especie de pintura, ¿no?, donde están abajo dos próceres de la patria, ¿cierto?, con sus vestimentas del ejército, y atrás la Virgen del Carmen. Esta otra foto también aparece en este libro que muestro hace 2 diapositivas atrás, y aquí abajo el niño que está con su mano cruzada es mi padrino, Luis Lecaros Mamani. Y justamente también en esta esquina es una de las cuadras que está cercano a la casa que aún existe en el pueblo de La Tirana. Entonces, con toda esta información, ir entendiendo también y ordenando las preguntas de por qué mi familia llega a ese lugar, qué pasa también con mi propia tradición y peregrinación, que fue una de las tradiciones que dejó mi abuela. Me interpela a mí cuando ingreso a estudiar artes, ¿no? ¿Dónde se cruzan esos dos mundos? ¿Qué pasa, ¿no?, con estas tradiciones, con estos saberes también, y lo que dice la institucionalidad y la academia respecto de lo que se considera parte de la historia nacional, parte de lo que es la historia del arte? Y bueno, me faltaban estas 2 fotos también, que en el fondo es como llegar a este presente. Esa foto es una foto de cuando yo tengo aproximadamente 3, 4 años, en el patio de La Tirana, y la otra fotografía es de mi bautizo, que también fue en el pueblo de La Tirana. Sigamos con la otra foto. Y esta es una foto actual ya en honor a mi abuelita Marcelina, en donde en sus brazos tiene una figurita del niño Jesús. Ella es muy devota de esas tradiciones. Entonces, bueno, con esto es que yo voy repensando, ¿no?, qué hago con esta historia, cómo la puedo materializar, cómo me involucro con esto. Y pasemos a la otra. Empieza, ¿no?, una especie de ordenamiento y de darle cuerpo a esta forma de investigar y hacer arte, donde se cruza el territorio de La Tirana, la memoria y la autobiografía, los materiales del desierto y ciertos procedimientos que en el fondo se combinan en una especie de obra. Y en esta investigación, en un punto llego a encontrarme con unos elementos que se guardan en el interior del Museo de La Tirana, que está bajo la iglesia, lo cual es un lugar bastante interesante porque el catolicismo siempre ha jugado esas formas, ¿no?, como de tapar ciertos conocimientos, de imponerse ante ciertos saberes. Y el museo que está debajo de este lugar está construido con elementos que han sido entregados y donados por distintas familias. Y de entre esta curiosidad de buscar formas de conectar, de hacer cierto sentido, me encuentro con un traje que perteneció a una bailarina y que es parte del baile de Pieles Rojas, Damián Mercado. Hacemos a la otra, a la siguiente. Entonces es en ese traje que yo encuentro una pregunta, ¿no?, de qué pasa con
cómo se hacen los textiles y cómo estos elementos son importantes también para el mundo andino, sin yo tener el conocimiento directo de cómo se hace un textil. Entonces empiezan a aparecer muchas obras con referencias a estos trajes, a estas formas de tejer, a estas formas de adornar el cuerpo que manifiestan las identidades en el mundo andino. Avancemos. Por un lado aparecen obras como Ajayu, que materializa un poco esas reflexiones de cómo las tradiciones también se desplazan al mundo del arte, y a Quintu, que fue una exhibición que de manera muy bonita fue parte también de Cachamarca, que fue expuesta el año pasado en el contexto del museo Capayán, Nudos y Encuentros. Muchas gracias. Avancemos para la siguiente. Y si bien mi investigación como artista no tiene la materialidad misma de las tradiciones de los pueblos aymara o de los pueblos andinos, ya que juega mucho con lo plástico, con el brillo, con aquello que ha aparecido más en el mundo moderno, de alguna manera siempre está pensando desde lo indígena y desde cómo el textil es un lugar de conocimiento. Entonces desde esa manera es que yo me sitúo también como una persona que ha perdido ciertos elementos, pero que ha podido rescatar y ha podido recrear y reconstruir a partir de esta posibilidad que entrega el arte de imaginar. Y bueno, como mencionaba, parte importante también de este trayecto tiene que ver con la comunidad, porque el conocimiento que está en los libros, que está en la academia, ¿no? A veces se agota, y también es necesaria la experiencia viva del compartir, del pensar junto a otros, y también de que te interpelen respecto de lo que uno hace. Y en ese camino me he encontrado con Cachamarca, que ha nutrido también este pensar y esta afirmación de cómo vivir en la ciudad, de cómo reconstruir y repensar. Entonces ahí hay varias fotos de lo que ha sido estos diferentes ceremonias, aprendizajes. Y este es una cita a usted, Samuel. Este lo saqué de un seminario internacional que hizo Samuel el 2025, y que dice así: una persona de pueblos originarios no es un sujeto aislado, es un sujeto contextualizado, un sujeto histórico, vinculado a una comunidad, a un desarrollo, a una territorialidad. Dicha por Samuel Yupanqui, dirigente de la Asociación Andina Cachamarca. Entonces, ante esas palabras es que eso también nutre mi visión como artista. No se puede ser un sujeto aislado del mundo y separarse, ¿no? Como se lo piensa también a estos como grandes creadores del mundo, ¿no? Sino que eso es parte de lo que se construye en comunidad, y de cómo mi propia práctica se nutre, y yo también nutro a la comunidad de la que soy parte. Entonces, preguntas que me quedan a mí dando vuelta. ¿Cómo es que el pasado se puede hacer presente en este ahora? ¿Cómo es importante para una sociedad que desconoce sus raíces? ¿Y qué mira a los pueblos originarios desde una perspectiva folclórica, o que no se reconoce como parte de lo que ve? Quizás son preguntas muy grandes, o que a lo mejor no tienen una única respuesta, pero nos sirve también para reflexionar juntos. Yo no comprendo una pregunta como lo suficientemente grande como la disyuntiva que nosotros sufrimos de decir
Don Elías siempre lo explica muy bien, como de John Murray, que habla sobre la estratificación que tenían finalmente, que utilizaban para la alimentación finalmente. Pero después, no me acuerdo quién viene, pero también de Perú, y habla sobre la estrategia de 2 pies, basada en la idea de John Murray. Pero en el fondo habla sobre cómo el ser indígena, el ser de pueblo originario en Perú, pero que aplica para todos los pueblos latinoamericanos, tiene 2 estrategias. La estrategia de mirar el pasado y mirar el futuro, o de sobrevivir el futuro. Porque finalmente igual al uno heredar esto de los padres como sé más que yo, sé persona, no seas burro. Uno llegó a la academia, o sea, uno cumplió los sueños frustrados, sueños como creados en los padres. Y uno tuvo que aprender a que esos sueños también fueran sus sueños. Y tuvo que encontrar otros caminos. Y cuando los encontró, se encontró como con el golpe de la realidad, porque al igual que comentaba en algún momento la Paxi, las personas no se preguntaban si son indígenas. Yo creo que también a nosotros nos pasó. Hay puntos de quiebre cuando uno dice yo soy indígena, yo me reconozco como indígena, y en ese sentido es una parte que nunca se va a borrar de la sangre, pero también creo que es una decisión ser indígena, porque es muy fácil borrarse. Y es muy fácil estar solo como en esa lucha. Por eso es como muy bonito el trabajo que he ido desarrollando con la Natalia, como desde que nos conocimos en el museo, y la ventaja que nosotros tenemos de tener una comunidad, de que nuestros cuestionamientos, nuestras dudas son cuestionadas, son puestas a prueba, son contestadas, es algo muy constante. Pero tratamos de ser como, creo, que tratamos de ser lo más fieles posible a nosotros mismos para responderle de la mejor forma a las personas que nos han abierto su corazón, y permite que estemos un poco menos solos en este camino. Bueno, yo creo que como personas que trabajan con su propia sensibilidad es muy fácil emocionarse también. Entonces, claro, como cuenta Alexis, nosotros tenemos como muy presente nuestro pasado, sabemos de dónde venimos, de dónde salimos también. Y que nuestras propias familias también han puesto en nosotros ese futuro, de lo que significa ascender, ¿no?, socialmente, llegar a la universidad, cuando muchos sabemos que dentro de nuestra familia nosotros somos las primeras generaciones que han pisado la universidad. Y eso carga una responsabilidad, ¿no?, de intentar dar lo mejor, pero también integrar sin desconocer ese pasado. Entonces yo creo que de alguna manera el estar pensando con nuestro pasado al frente, el de estar compartiendo en comunidad, el de recuperar las formas de organización de la lengua, y también de recordar que no estamos solos y de que queda un futuro que estamos construyendo constantemente. Yo creo que una de las formas que nos queda sobre las formas de resistencia, porque es una palabra que ha aparecido bastante, es como la capacidad de poder imaginar, ¿no?, de luchar, pero al mismo tiempo también de darse el espacio de crear y de aferrarse a esa forma, porque si solo estamos en la pelea, ¿no?, en esa alerta constante, no vamos a poder nunca salir de eso, ¿no?
y el espacio de la creación, de la imaginación, de las emociones, de los sentires, es lo que nos puede abrir camino a nuevas formas. Y ese juego que tenemos, o que nos permite el arte, al menos a nosotros, que es como estos nuevos lenguajes. Como ya mucho se ha discutido qué es lo que es arte, qué no es arte, qué artesanía, pero lo interesante de esto es como la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar futuros, otras posibilidades, y no sé, como que, bueno, lo dice el título finalmente de este seminario, como Huaranca de Constanciani, volveremos y seremos millones, y nosotros somos como una pequeña posta de lo que quizás un poquito más jóvenes que ustedes nomás, y desde el arte como que estamos imaginando ciertos futuros, y ojalá también abrirle la puerta a los otros hermanos, a sus hijos, a sus sobrinos, como que decían, que esté presente acá, porque es difícil, uno tiene demasiadas dudas y de repente uno se cuestiona. Nosotros estamos con los computadores, sabemos más de tecnología, tenemos celular, como que tenemos todos esos accesos, y es como, aún así estamos parados aquí, aún así volvemos a la tierra, porque hay algo en todo esto que nos comunica, que va más allá, que, no sé, yo le decía, yo creo que es eso, como que la sangre tira, y la historia de la sangre que llevamos en la vena como herencia, de la sangre que se derramó durante las batallas, la sangre que uno deja en el sacrificio que uno hace al subir al cerro, en reunirse, en el trabajo día a día. Es como, mucha gente, yo sé que a los más ancianos, los más abuelos, no les gusta que uno diga que uno está sobreviviendo, que uno está resistiendo, porque añoran esta instancia como de vivir el presente, de solamente estamos aquí presentes, y no nos vamos a ir, pero sí es una lucha constante, y ojalá que las próximas generaciones nos recuerden como esta lucha, recuerden a los que nosotros recordamos, o sea, cuando nombran también a Luis Ojeda Taucar, yo no tuve la oportunidad de conocer a don Eliseo Huanca, pero son postas que uno va tomando, y uno las toma con mucho peso, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y también con mucho miedo. Es decir, como estamos realmente representándolos a ustedes, así como ustedes nos representan a nosotros. Son como luchas constantes. No sé si tenemos tantas respuestas, yo creo que tenemos muchas preguntas. Las dudas que conversamos todos los días. Pero quizás más podemos escuchar ustedes las preguntas que ustedes nos pueden hacer a nosotros después. No sé si tienes algo como para cerrar esto, no es claro. Pero yo creo que eso lo cerramos también en eso, es con que ser un poco más joven, actuar desde las artes, pensar, imaginar, soñar, no tener límites, solamente ser un gran punto suspensivo. Y como nosotros lo vemos, el tiempo no es lineal. Y esto volverá. Y volveremos, y volveremos, y volveremos. Y ojalá que seamos más que millones algún día. Ay, 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 ay.